Esta noche, como video especial por el Día de Muertos, les traigo algunas historias paranormales que le ocurrieron a personas como ustedes, gente que ve mis videos, y nos hizo el favor de enviarlas. Y antes de comenzar, quiero aprovechar para agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de enviarnos mensaje. Tanto el equipo y yo nos dimos a la tarea de leerlos literalmente cientos de mensajes. De ahí pudimos filtrar aproximadamente 70 historias y no todas van a poder estar en el video porque sería demasiado largo, pero espero igualmente lo disfruten. Gracias a todos los que se pusieron en contacto, gracias a todos los que están reunidos aquí esta noche, y ya sin más, vamos a escuchar la primera historia. Esta experiencia nos la comparte Lorenzo Antonio García y la titulé Algo me olfateaba. Una noche, hace mucho tiempo, cuando yo era apenas un niño de 6 años, dormía tranquilamente y todo parecía normal, hasta que de repente sentí como si un gran animal estuviera olfateándome. Era como si un gran perro estuviera conmigo en mi cuarto oliéndome. Pero el problema es que yo no tenía ningún tipo de mascota. Me asusté mucho, así que le grité a mis padres. Ellos vinieron corriendo, prendieron la luz, me abrazaron y después de un rato lograron calmarme. Esa noche dormí con ellos porque el miedo aún seguía ahí. Como le pasaría a cualquier niño pequeño, me dio terror que aquella bestia pudiera volver. Y hace unos meses, ya siendo un adulto, le pregunté a mi mamá si recordaba aquella noche y me dijo que sí, que cuando ellos se levantaron e iban a mi cuarto, pudieron ver la sombra de un gran canino que llegaba a la altura de mi cama, muy cerca de mí. Tener recuerdos de que te pasó algo así de niño debe ser terrorífico, pero que tus papás te lo confirmen debe ser más. Nuestra siguiente historia la envía Genaro Espinosa y la titulé El cura contra las brujas. Se cuenta que en una noche de 1980, un grupo de brujas subió a un cerro ubicado en Aldama, Chihuahua. Lo que aquel grupo de brujas no sabía es que dentro de ellas había un infiltrado, un sacerdote que se vistió como ellas y subió escondido. Aquellas brujas empezaron con sus rituales, a lanzar hechizos y maldiciones, incluso a pronunciar nombres de personas que el cura conocía personalmente. El sacerdote, en un momento de descuido por parte de aquellas 4 hechiceras, se apartó del grupo y sacó de entre sus pertenencias un rosario y un contenedor con agua bendita. Y cuando estaban a punto de invocar al diablo, las roció y con la cruz en su mano se puso a rezar. Aquellas brujas se derritieron como si fuera nieve bajo el sol y el sacerdote corrió como nunca lo había hecho en su vida. Y ahora, algunas personas en Aldama, Chihuahua, cuentan que por la madrugada aún se puede ver aquellas brujas y que el 31 de octubre hay que tener especial cuidado porque bajan al pueblo buscando venganza de aquel sacerdote y a robar a algunos niños. Nuestro siguiente relato es anónimo y lo titulé Mientras el lobo no está. Esto me pasó cuando tenía aproximadamente 9 años. Un amigo y yo volvíamos de la tienda. Ya era de noche, aproximadamente las 9 o 10, y pasamos por el kinder del rancho. Aquel kinder ya tenía alguna fama de que pasaban algunas cosas paranormales, pero a nosotros nunca nos había ocurrido nada. Mientras pasamos por aquella escuela, que debería estar vacía por las horas, escuchamos a algunos niños jugar. Después volteamos al centro, a la explanada, y vimos a algunos niños jugando, haciendo un círculo. Estaban cantando Jugaremos en el bosque mientras el lobo no está, la popular canción que casi todos conocemos. No le dimos mucha importancia y seguimos caminando, pero de repente, cuando volteé nuevamente, había una persona más alta que ellos al centro del círculo. Parecía que estaba de espaldas y solo se veía su silueta, pero cuando volteó a vernos, parecía un lobo parado en sus 2 patas traseras, y empezó a caminar hacia nosotros, y corrimos. Los niños, que ahora notamos que tenían caras desfiguradas, y aquel lobo corrieron detrás de nosotros,
y fue hasta después de 2 cuadras que desaparecieron. Llegamos a casa, le contamos a nuestras madres y nos tranquilizaron, pero aquel recuerdo nunca se irá. La siguiente historia nos la envía Hugo Guzmán. Se trata de una leyenda que le contó su abuelita, y es la historia del tren de Real de 14. Cuentan que en Real de 14, San Luis Potosí, por allá en 1972, en el mes de octubre, ocurrió algo con el ferrocarril. En aquellos tiempos aún era común el uso de tren como medio de transporte principal, y en Real de 14 había mucha gente congregada que estaba ahí porque habían ido a una peregrinación, y muchos de ellos ya estaban buscando cómo volver a sus hogares. El tren llegó a eso de las 10 de la noche, y ni siquiera sus 22 vagones fueron suficientes para que cupiera toda la gente que estaba esperando. Algunos decidieron viajar de pie, otros mejor esperaron a que llegara el siguiente tren. Una vez dentro, un hombre, de nombre Rogelio, notó que había un señor de la tercera edad con ropas algo desgastadas y un sombrero de palma. Este hombre iba diciendo algunas cosas entre la gente y no lo comprendía muy bien, pero cuando se acercó a él, lo entendió. Aquel señor estaba diciendo que tenían que bajar del tren ahora mismo, porque iba a haber un accidente. ¡Tienen que bajar del tren! ¡Habrá un accidente con muchas muertes! ¡Dios me ha enviado para avisarles!, decía aquel hombre. Pero todos, o la gran mayoría, lo tomaban como un loco. Rogelio, al igual que muchos de los demás, decidió ignorarlo. Pero cuando el señor se acercó a su esposa y le dio el mensaje, ella se sintió intranquila y le pidió a Rogelio que por favor bajaran del tren antes de que saliera de la estación. Rogelio se resistía porque sabía que aunque bajaran podía ser que el siguiente tren se llenara igual o más, que no encontraran tan buenos lugares como los que tenían ahora, además de que estaba ya muy cansado por la peregrinación y solo quería volver a casa. Pero fue tanta la insistencia de su esposa que cedió. Rogelio, su esposa, aquel hombre de ropas gastadas con sombrero de palma y un pequeño grupo de gente que decidió hacerle caso, bajaron del tren. El ferrocarril partió y ellos se quedaron en la estación. A eso de las 11 de la noche llegó uno nuevo, con dirección a la capital de San Luis Potosí, y Rogelio pensó, bueno, tal vez podemos tomar este, ya estando en la capital, un poco más descansados, va a ser más fácil que tomemos uno nuevo a Monterrey. Y cuando estaban abordando, sintieron un pequeño temblor, como una vibración en las vías. No le dieron mucha importancia y se dirigieron a la capital. Al día siguiente, cuando llegaron a la nueva estación, escucharon la noticia. Un tren que iba rumbo a Monterrey, a eso de las 11 de la noche, se descarriló en una curva cerrada, cerca de Ciudad Moreno, y los 22 vagones cayeron, haciéndose trizas uno encima del otro. Las pérdidas humanas fueron incontables, y muchos que lograron salir lo hicieron con partes faltantes de su cuerpo, y quedaron marcados para siempre. ¿Quién lo diría? En nuestro folclore mexicano tenemos nuestra propia versión de Destino Final. Nuestra siguiente historia nos la manda Jesús desde Charo, Michoacán, y es algo que le ocurrió a su abuelo Fidel. Quiero mandar un saludo para ambos porque me comenta Jesús que él y su abuelo siempre ven juntos los videos de este servidor. Cuando el abuelo Fidel era niño, se encontraba en aquel pueblo, en Charo, Michoacán, jugando con sus amigos en la calle, de noche, algo muy común, cuando de repente se sintió un silencio absoluto, algo raro, y una especie de frío empezó a invadir la calle. En ese momento, las mamás de los amigos les gritaron para que se metieran a la casa, y Fidel decidió quedarse en la calle, sentarse en una piedra y ponerse a observar las estrellas, cuando de repente aquel silencio de la calle fue roto por el sonido de unas cadenas arrastrando. Cuando Fidel bajó su mirada del cielo, lo que pudo ver fue una carroza, jalada por 2 caballos grandes, muy finos, 2 caballos negros de pelaje muy brillante. Esta carroza era conducida por un hombre encapuchado, y cuando Fidel cruzó miradas con él, se dio cuenta
que se trataba de la muerte. Se quedó pasmado mientras sus miradas se encontraron. No podía hacer ningún movimiento. Pero la carroza siguió su camino, se perdió y nunca la volvieron a ver. Nuestro siguiente relato lo envía Santiago Gómez y es algo que le ocurrió en Tapalpa, Jalisco. Recuerdo un viaje que hice con mi familia a Tapalpa. Mientras caminábamos por el centro, una señora ya muy avanzada de edad se le acercó a mi prima y le pidió que si por favor le podía ayudar a tender su cama. Aquella señora tenía una apariencia frágil y unos ojos grises cristalinos que parecían estar ciegos. Pero a pesar de eso, tenía una mirada muy intensa. Una mirada que, sinceramente, nos incomodaba. Nos llevó hasta su hogar, que era una casona grande, con poca luz y bastante humedad. Recorrimos un pasillo largo, llegamos a una sala que estaba llena de muñecas de trapo, que parecía que te seguían con sus ojos. Mi prima tendió la cama de aquella señora, y tuvo que hacerlo varias veces porque simplemente no quedaba conforme con el resultado. Y estábamos muy incómodos porque parecía que las muñecas nos observaban a través de un gran espejo que tenía la señora en su cuarto. Al final logramos salir de ahí, con una sensación grande de alivio, pero también algo de intriga. Pero bueno, nos retiramos y seguimos con nuestras actividades. Un año o dos después volvimos a Tapalpa y buscamos aquella casa, pero para nuestra sorpresa estaba convertida en un negocio. Entramos y preguntamos por la señora. Al dar su descripción, nos dijeron que sabían quién era, y el encargado del negocio fue y sacó algunas fotos antiguas. Nos las mostró y nos preguntó que si se trataba de ella, a lo que respondimos que sí. Y ellos nos dijeron que había muerto hace unos 20 años. Esto nos dejó más preguntas que respuestas. ¿Vimos un fantasma? ¿Qué había pasado en aquella casa? ¿Por qué un fantasma pediría que le hagas la cama? La siguiente historia nos la manda Salomón, y es algo corta, tal vez no es tan aterradora como algunas de las otras que hemos leído para algunas personas, pero en lo personal decidí incluirla porque es algo que de niño siempre tuve pavor que me ocurriera. Tenía alrededor de 7 u 8 años y fui al baño. Al lado del baño estaba la cortina de la regadera, y mientras estaba ahí observé cómo la cortina se movía, pero pensé que era mi imaginación, hasta que de repente la abrieron por completo. Al ver esto, mientras estaba sentado en el baño, solo cerré los ojos, y cuando los volví a abrir, ya estaba cerrada otra vez. La única diferencia es que ahora la regadera estaba abierta. Les digo que esta es una historia corta, pero decidí incluirla porque a mí de niño, siempre que entraba a algún baño, no importaba si era el de mi casa o era en casa ajena, si la cortina estaba cerrada, tenía que revisar que no hubiera nada, siempre. No sé si era miedo a algo sobrenatural o simplemente instinto básico de supervivencia. Nuestra siguiente historia la envía Juan Carlos desde Tepic y nos cuenta algo que ocurrió en el Seguro Social. Hace 4 meses en el hospital del IMSS estaba internada, grave, una niña. Yo estaba de turno. Aclaro que soy guardia de seguridad y durante mi turno vi correr a aquella niña por los pasillos que dan hacia la morgue y dije en mi mente: de seguro ya se nos adelantó. Y en efecto, la niña había fallecido unas cuantas horas antes. No sé ustedes, pero yo creo que si lo paranormal existe, los hospitales del Seguro Social deben ser de los lugares más embrujados del mundo. Nuestra siguiente historia es anónima. Es algo que ocurrió en la soledad del bosque. Hace algunos años decidí pasar un fin de semana solo en el bosque, en una cabaña, para desconectarme de todo. La noche estaba en silencio absoluto. Todo estaba tranquilo, hasta que de repente escuché algunos pasos. Unos pasos pesados que parecía que estaban rodeando la cabaña. Me quedé quieto, intentando escuchar mejor,
y los pasos se detuvieron en la puerta de la cabaña. Me asomé por una ventana, pero no logré ver nada. Pero de repente escuché un golpe suave en la puerta, como si alguien estuviera tocando con las yemas de los dedos. Me armé de valor y abrí la puerta, pero no había nadie. Solo una vieja muñeca de trapo tirada en la entrada, como si alguien la hubiera dejado ahí. Me quedé viendo por un momento y, sin pensarla dos veces, cerré con llave, apagué las luces y me quedé en silencio toda la noche, esperando que aquello no volviera. Diego nos comparte la siguiente historia que ocurrió en La Hierbabuena, un lugar en Michoacán. Yo tenía 8, tal vez 9 años, y estábamos en octubre, tiempo de lluvias y tiempo cuando se abonan las huertas de aguacate. Aquel día, mi papá nos levantó muy temprano a mi hermano y a mí para que fuéramos a ayudarle a mi abuelo, porque él ya estaba algo avanzado de edad. Era de madrugada cuando llegamos a la huerta, que se ubicaba muy en el cerro, como a media hora de la tienda más cercana. Pero en aquel tiempo, mi abuelo solía levantarse muy temprano, porque lo despertaba el ruido de las gallinas y los guajolotes siendo perseguidos. Él pensaba que era un perro negro que andaba rondando por ahí, pero aquel día yo descubrí que no, era otra cosa. En un descuido de mi familia, tomé la lámpara de mi abuelo y, como cualquier niño curioso, me fui a explorar. Me fui caminando hasta el fondo de la huerta, que medía casi 8 hectáreas, y allá vi algo raro. Primero escuché ruidos a mi alrededor, como de un animal cuando corre, pero no un animal ligero, uno pesado como una vaca o un caballo, con pisadas profundas. Me asusté y empecé a apuntar con la lámpara para todos lados, hasta que logré ver algo, una criatura que a la fecha su imagen sigue clara en mi mente. Tenía el cuerpo de un borrego y unos cuernos redondeados como los de un ternero. Era alto y estaba parado sobre sus patas traseras, que eran muy parecidas a las de un caballo. Lo sé porque en la mañana revisé las huellas y había marcas de pezuña. También tenía una cola que balanceaba y se movía como la de un mono. Tenía un par de brazos delgados, llenos de pelo, un pelo blanco fino, pero en las muñecas se volvía más negro que la noche. Y tenía uñas largas, unas uñas largas y afiladas que parecía que podían cortar la carne con facilidad. Lo más impactante fue cuando volteó a verme y llevó su dedo a su boca, haciendo una señal de que no hiciera ruido. Intenté correr, intenté gritar, pero mi cuerpo no respondía. Y por un momento mi lámpara se apagó, y cuando volvió a encender ya no estaba. Solo quedó un olor como a carne podrida. Y yo me quedé ahí, pasmado, hasta que mi abuelo me encontró. Raza, espero que les haya gustado el video. Si creen que son reales o no estas historias, yo creo que queda a criterio de cada quien. Este video está hecho con fines de entretenimiento solamente, quiero aclarar esa parte. Y quiero nuevamente agradecerles a todos los que nos mandaron historias y a todos los que están pues escuchando o viendo en este momento. La verdad, yo tenía pensado poner en este video como unas 20 historias de las 70 y tantas que pues rescatamos ya al final, pero creo que va a estar difícil. La verdad, el video quedaría demasiado largo y pues considero que como quedó ahorita fue bastante bueno. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado este especial del Día de Muertos, que se va a subir la noche del 2 de noviembre. Si esta tradición es parte de las celebraciones de su familia, les deseo un muy bonito, un muy feliz o un muy solemne Día de Muertos, dependiendo pues cómo lo celebren en su casa. Cuídense, pásenla bonito, ya saben que mi nombre es Leo. Nos vemos en el próximo video. Bye.